hay que reconocer que siempre ha habido momentos complicados en temas de salud. Precisamente ahora, con motivo de los 86 años, el tema central de esta conmemoración es de la epidemia a la pandemia. Desde su edificación en 1936, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, INER, ha sido marcado por 4 grandes epidemias y pandemias, como la tuberculosis en la década de los años 30. El origen de este Instituto Nacional de Salud viene del Sanatorio para Enfermos Tuberculosos de Huipulco. Este sanatorio, como muchos otros sanatorios dedicados a la tuberculosis, no solo en México, en el mundo, eran construidos en las periferias de las ciudades. Y lo que se pretendía era tener una instalación más al aire libre, a campo abierto, en donde los enfermos de tuberculosis de ese entonces venían, se hospitalizaban, se les trataba, se alimentaba, porque muchos de ellos estaban con desnutrición, y estaban largas estancias, meses, incluso hasta un año de tratamiento o algunos casos más. Otra de las enfermedades que lo marcó fue el surgimiento del VIH-Sida en la década de los 80. Muchas de sus manifestaciones o de sus síntomas, de sus complicaciones, son en el aparato respiratorio, y aquí se implementó una clínica para la investigación y atención de este tipo de problemas, con médicos especialistas, investigadores, infraestructura de laboratorio, y ha sido uno de los grandes logros de la institución. Ya en el siglo XXI y en el episodio que está más fresco en la memoria de los mexicanos, el instituto también respondió a la pandemia de la influenza H1N1 que golpeó a nuestro país en la primera parte de 2009. El instituto también se distinguió por un número importante de pacientes que se tuvieron que atender. Afortunadamente, esa pandemia duró mucho menos tiempo, varios meses, pero nada que se compare con el momento actual. Finalmente, con la llegada de la pandemia SARS-CoV-2 a México en marzo de 2020, el instituto se volcó a la atención especializada de pacientes con esta enfermedad. El 27 de febrero del año 2020, el primer caso diagnosticado en el INER, en la Ciudad de México y en el país, fue precisamente aquí. Y de ahí en adelante, bueno, pues nos hemos dedicado prácticamente a la atención única y exclusivamente de enfermos con este tipo de enfermedad. Tuvimos que hacer un lado temporalmente la atención de otros padecimientos por el riesgo de contagio para pacientes, y nosotros nos dimos a la tarea de atender pacientes, a los más graves, a los más complicados. Tan solo entre el 60 y 70% de los pacientes que hemos atendido fueron intubados de las vías respiratorias y conectados a un ventilador mecánico. Entonces, este hospital se volvió una terapia intensiva, la mayor terapia intensiva del país. No solo nos hemos concretado a la atención hospitalaria de estos casos graves, sino que una vez que logran salvar la vida estos enfermos y son dados de alta por mejoría a sus domicilios, pues salen con muchas limitaciones y dañados por la gravedad que tuvieron. Entonces implementamos una clínica de seguimiento post-COVID. Es una clínica multidisciplinaria en la que intervienen neumólogos, otorrinolaringólogos, nefrólogos, psicólogos, enfermeras, cardiólogos, en fin, infectólogos, todo el equipo multidisciplinario. Así como se ve en un hospital, un grupo de ellos está siguiendo a estos pacientes. Se siguen por telemedicina, pero también se hace seguimiento de ellos presencial, o sea, se citan aquí en el instituto para que sean valorados por las clínicas. Afortunadamente, una gran mayoría de estos pacientes solo requieren 1 o 2 visitas y su problema de secuelas se recupera, pero algunos otros pacientes pues sí tienen daños mayores que siguen en seguimiento. A lo largo de la pandemia, en el INER se han atendido más de 5.274 enfermos de COVID-19, mientras que se idearon nuevas formas para seguir atendiendo a aquellos pacientes sin síntomas COVID, pero con malestares respiratorios.
Hoy el INER se encamina hacia la normalidad. El instituto es punta de lanza no solo en la atención de pacientes con enfermedades respiratorias, también en la formación de especialistas y en la investigación en la materia. Al año, cientos de médicos ingresan a sus cursos de especialización o de actualización para atender enfermedades como tuberculosis, que sigue estando presente entre los mexicanos, asma, EPOC, cáncer, trastornos respiratorios al dormir, entre otras. Aunque la pandemia no ha terminado y nadie debe bajar la guardia, el director general del INER, Jorge Salas Hernández, dijo que en el instituto ya están recobrando la actividad normal, lo cual incluirá darle continuidad de las líneas de investigación previas y las nuevas, que tienen que ver con COVID. Estos aprendizajes pues, nos tienen que llevar a tomar conciencia como población de estar muy pendientes de nuestra salud. También a mejorar nuestros sistemas de cuidados personales, lavado de manos, atención médica oportuna, evitar autorrecetarse, que creo que eso pues, es algo que ya aprendimos y debemos de mantener esto. Desde el punto de vista de hospitales, que es en lo que yo me desenvuelvo, pues a mantener estos protocolos de atención vigentes, con revisiones periódicas, actualizados, de tal manera que pues si no hay pandemias o emergencias sanitarias mejor, pero nuestros protocolos deben de estar activos y listos para que en el momento necesario se pueda llevar a cabo. Y la otra, bueno, pues es que creo que estas aprendizaje pues también nos debe de llevar a tomar otros rumbos de lo que es el planteamiento en los hospitales, ¿no? Como la planeación de costos de la atención. Disponer de equipo médico. Ustedes escuchaban desde el principio de la pandemia el uso de ventiladores para la asistencia respiratoria. Creo que eso se ha ido mejorando y se tendrá que ir mejorando. El consumo de medicamentos para pacientes graves como sedantes, antibióticos, el uso de equipo de protección personal, eso es fundamental, el proteger a la población de trabajadores que están directamente atendiendo a los pacientes, y la mejor forma de hacerlo pues es precisamente ofreciéndoles que tengan la máxima protección posible y capacitarlos, por supuesto. Entonces son varias vertientes que han resultado interesantes y que por supuesto nos dejan gran enseñanza.